El concepto de red no es un grupo, es un conjunto de gente que se reúne en determinados momentos para determinados objetivos. La red arrancó como una convocatoria de Abuela de Plaza de Mayo, que tuvo la iniciativa de armar eso como una red de voluntarios en todo el país para llegar a lugares donde por ahí las personas no podían acercarse a las grandes ciudades donde Abuelas tiene alguna oficina o alguna sede de Abuelas. Yo estaba en una asociación de microemprendedores de acá de Bariloche y convocaron a las distintas instituciones y de hecho la reunión fue en la sede donde funcionaba la asociación de microemprendedores. Ahí iniciaron la convocatoria para formar la red, en principio en Bariloche, pero después fueron a distintas provincias y siguió creciendo, ¿no? La red. En mi caso yo había colaborado con Abuelas en Buenos Aires, haciendo entrevistas para el archivo biográfico familiar, que es el archivo que Abuela fue haciendo de la historia de las familias de los desaparecidos, pensando en que cuando los nietos pudiesen recuperar su identidad se pudieran encontrar con la historia. Como decía Celeste, las abuelas se iban poniendo viejitas y entonces saber quién pasaba ese relato a los chicos. Para mí en particular también, como soy psicóloga, sé de la importancia de lo que significa la construcción de la identidad, la ruptura de la misma, la imposibilidad de construir una identidad. Bueno, estas historias que son sumamente dolorosas, horrendas, brutales, no hay adjetivos para lo que se vivió en la dictadura cívico-militar, pero el poder de transformación y de reparación que tiene las historias de los nietos recuperados, bueno, en una historia, digamos, yo diría hasta por momentos de regocijo, cada vez que aparece un nieto, cada vez que se restituye una identidad, cada vez que se arma ese mapa, esa cartografía, ese rompecabezas familiar, y para mí esa historia de transformación es, bueno, sumamente atractiva. Soy trabajadora social y psicóloga social. Lo digo esto porque tiene que ver con una práctica. Y mi práctica tuvo mucho que ver con la adopción. Y al mismo tiempo, la situación de las abuelas permitía destapar lo que venía pasando hace tanto tiempo en sectores que no tenían voz. Y particularmente era muy interesante porque convocaba a muchas asociaciones de distintos niveles sociales que podían escuchar la necesidad de este tema. Soy docente y siempre trabajé con infancias, siempre trabajé el derecho a la identidad y siempre me movilizó muchísimo las luchas y todo el esfuerzo que han puesto en su vida esas madres y esas abuelas en la búsqueda de sus hijos, hijas y sus nietos y sus nietas. Y cuando tuve la posibilidad de ser parte de la red, enseguida dije que sí y me gustó y acá estoy tratando de llevar un poco a la red. El trabajo que hacen ustedes es impresionante, pero llevar un poco a la actualidad, a lo que se usa hoy en día, las redes sociales. Bueno, no sé qué sería de la red sin Fiore, por ejemplo, y sin Vero, digamos la generación más joven. Que nos ha actualizado, ¿no? Sí, digamos, la difusión es importante porque entonces después hay lo que llamamos las presentaciones espontáneas. Aquellas personas que tienen dudas sobre su identidad, que nacieron entre el 75 y el 83 y 1983, que tengan dudas sobre su identidad, tienen la posibilidad de acercarse a la red por la identidad. Entonces hacemos las entrevistas que son de carácter totalmente confidencial, donde quien duda de su identidad hace un relato de su historia, trae la documentación que tiene, o sea, el DNI, la partida de nacimiento, y luego todo eso es lo que enviamos a la CONADI, que hace, digamos... La investigación administrativa. Claro. Investigación, recopilación de toda la documentación,
y en base a eso es que se descarta que pueda ser hijo de desaparecidos o se inicia, digamos, un proceso que puede ser que se haga la extracción del ADN para hacer el ADN, que entonces no se abre ningún proceso judicial. No. Y ese fue otra cosa que marcó una diferencia a través de todos estos años en las redes, que el banco de datos genéticos empezó a hacer las extracciones en los lugares donde funcionaban las redes. Acá han venido varias veces, porque antes había que viajar a Buenos Aires para hacer la extracción, entonces ahora no. Yo me acuerdo de una compañera de la Universidad del Comahue que era docente, que ella está desaparecida, que es Susana Mujica, acababa de parir por cesárea cuando desapareció. Y por suerte estaba la abuela y se quedó con Matilde, pero podría haber desaparecido también. Con Matilde y con el recién nacido, ¿no? La verdad que esa restitución fue muy fuerte para mí. A mí, que fue también al principio cuando empezamos las entrevistas, poco tiempo que se constituyó la red, vino a consultar una chica que, bueno, daba todo. Su madre era enfermera del hospital militar, tenía un tío policía, otro tío militar, o sea, era así un cuadrito. Dijo, bueno, muy mayores estos padres adoptivos, que estaban, por supuesto, ella estaba anotada su nombre, y la CONADI, bueno, hizo la investigación. Para mí fue muy movilizante, porque era, bueno, que parecía, digamos, una de las nietas buscadas, y no. Resultó ser una chica de origen, que era de Tucumán, que había sido dada en adopción. Entonces, lo que más me conmovió de esa entrevista, recuerdo que ella decía, la verdad que no quiero ser hija de desaparecidos, porque eso significa que nunca en la vida voy a conocer a mis padres. Yo lo que valoré y disfruté un montón fue el laburo que hicimos en ese momento era la sala de ensayo del Ngumpio, que ahora es el multiespacio, que es un espacio municipal donde los chicos, los pibes, los adolescentes y algunos jóvenes van a hacer música, es una sala de ensayo, y yo trabajé ahí, y como red empezamos a ir, un 24 de marzo nos invitaron a dar una charla al principio para contarles un poco de qué iba el 24 de marzo, por qué se conmemoraba, qué era lo que había pasado. Se decidió, primero se empezó a hacer como una investigación, como un trabajo con los mismos chicos sobre lo que había sido la censura y las canciones prohibidas en la dictadura, y no solamente se engancharon y investigaron qué canciones se habían prohibido y todo eso, sino que decidieron que en Música por la Identidad de ese año iban a hacer una reversión de alguna de las canciones prohibidas o de autores que habían sido prohibidos en la dictadura. Para mí todo ese laburo fue como un montón. Creo que grupos como el nuestro existen en un montón de lugares del país, y personas que piensan en la historia o que reflexionan sobre eso, si están también. Varias veces me han preguntado, sobre todo en estos momentos, hubo unos años atrás que hubo un momento parecido al de ahora, digamos, si era el momento para estar trabajando en esto, ¿no? O colaborando con las abuelas o buscando la identidad de los nietos que faltan. No sé si existe el momento oportuno o alguna coyuntura, obviamente coyunturas sí hay más favorables, menos favorables, a favor de los derechos humanos o no, pero pensaba, las abuelas empezaron en el 77, ¿no? El 22 de octubre, que es el Día Nacional por el Derecho a la Identidad. En el año 77, menos favorable que ese momento creo que no había, o no hubo después,
Y ellos empezaron ahí. Entonces, ¿por qué no vamos a empezar nosotros en un momento, en una coyuntura que no es favorable, ¿no? ¿O por qué no vamos a estar acá hoy reunidas a pesar de todo lo que está pasando? Siempre hay que aprovechar el momento, no importa en qué momento, en qué época sea. A mí me emociona siempre cuando hay una actualización del contador de nietos y nietas. Me pone la piel de gallina porque me parece, de verdad que me parece fabuloso. Está muy bueno hacer lo que hacemos en la red.